El domingo pasado estuve en una iglesia al otro lado del mundo, prediqué lo mismo, así que vengo entrenado. Voy a orar, me gusta siempre orar antes de dar un mensaje, así que con vuestro permiso voy a orar, ¿vale? Señor, te damos las gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana, en esta iglesia, Señor. Es bonito haber podido diseñarla, haber podido colaborar con la iglesia y también poder venir a compartir tu palabra, Señor, aquí con los hermanos. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones se llenen en el día de hoy, que quites todo pecado que hay en nuestros corazones, que nos prepares, Señor, para escuchar tu palabra, que me prepares a mí también, Señor, para darla. Y te pido, Señor, que tú suplas todo lo que yo no pueda dar y que tu palabra hable con poder, Señor, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Creo que fue ayer, me parece, ayer o antes de ayer, leí una noticia en el periódico que decía que aproximadamente unas 20.000 personas, entre 20 y 30.000 personas en nuestro país están considerando seriamente cambiar de trabajo, o porque están aburridos en su trabajo, o porque simplemente están buscando más pasta. 20.000, 30.000, pues comparémoslos con los 38 millones de personas que entre julio del año 2020 y noviembre del año 2020 dejaron sus trabajos en Estados Unidos. Creo que estamos como un poquito lejos de esa situación. Esto fue un efecto social que se conoce, que curiosamente estaba en Estados Unidos y ellos no lo sabían. Pero he preguntado y ellos no lo sabían. Es algo que a ellos como que no es una cosa que les ha sucedido en su país, pero que ellos no eran conscientes. Se conoce como la gran dimisión y es un efecto sociológico importante. O sea, y ha tenido como raíz la pandemia. ¿Qué es lo que tuvimos más tiempo en la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó cuando de repente nos quedamos metidos en nuestras casas durante 2 meses y medio? Los que se pudieron quedar 2 meses y medio quedaron en su casa. Pues que tuvimos mucho tiempo para pensar. Y para tener miedo. Porque si hay 2 cosas que caracterizaron el periodo de confinamiento y de pandemia, fue precisamente eso. Uno, el miedo. De repente nos dimos cuenta que un bichito nos podía matar. También muchas personas, cuando estaban en la casa y se sentían seguros, de repente pensaron, ¿voy a poder dar de comer a mis hijos? ¿Voy a poder pagar mis deudas? No os cuento los que somos empresarios. Yo el 8 de marzo del año 2020 me operé de una cirugía de la nariz. El 12 confinaron y yo tenía COVID. Había pillado el COVID, me encontraba fatal, imaginábamos tener que tomar decisiones. Esto está reverberando un poco, no sé si le podéis bajar un poco el... ¿Hola? Ahora, vale. Imaginaos la situación, ¿no? El otro efecto fue que las personas de repente tenían mucho tiempo para pensar y evaluaron sus vidas. Y como consecuencia de eso, en países un poquito más dinámicos en cuanto a la economía que el nuestro, pues simplemente dijeron, miren, yo no voy a seguir dejando mi vida en un trabajo en el cual invierto 14 horas al día, y lo que hicieron fueron, dejaron sus trabajos y el que vivía en Nueva York se fue a vivir a Tennessee, que es un sitio más tranquilito, y teletrabajaba. Dice, bueno, ya que teletrabajo en Nueva York, pues teletrabajo en Tennessee, además encima la vivienda me cuesta más barata. Otras personas dijeron, mira, yo lo que no voy a hacer es tener 3 trabajos para darle de comer a mi familia. Y lo que hicieron fueron, dejaron sus trabajos y buscaron un trabajo que les pagara más. ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos eso se puede hacer. Porque hay mucho trabajo. Si vas a Estados Unidos, está por todos lados poner. Se busca personal. En todos lados. En cambio, en España no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa en España? Que la gente quiere dejar sus trabajos, pero no lo hace. Pero igualmente, ¿cómo se sienten por dentro?
mal. Entonces están 8 horas al día, el que menos, en un trabajo que no les gusta, que no les satisface y que encima además no le ven futuro. Otra consecuencia de la pandemia es que como cuando uno tiene mucho tiempo para pensar, no solamente piensa cosas buenas, también piensan cosas malas. Y ha habido una absoluta pandemia de suicidio, sobre todo a nivel juvenil, pero una pandemia absoluta. Yo tengo una amiga que su hijo y mi hijo jugaban al baloncesto juntos el año pasado. Ella es médico forense y me comentaba que antes de la pandemia ella ingresaba. Sabéis que para ingresar a un chaval forzosamente en un centro psiquiátrico necesitas el visto bueno de un médico forense, sobre todo cuando es por orden judicial. Ella ingresaba un chaval al mes, como mucho. ¿Sabes cuántos ingresa a la semana? 8. De 1 a 8. Imaginaos el salto exponencial, ¿no? En cuanto a mi propia hija, el año pasado, en noviembre del año pasado, le confesó a mi mujer que estaba teniendo ideas de suicidio. Y la tuvimos que llevar a terapia, gracias al Señor. Y ella era creyente. Gracias al Señor está bien ahora. Pero imaginaos la situación, ¿no? Y esos son los valientes, los que hablan con sus padres, los que tienen la libertad de poder hablar con sus padres y sus padres le buscan una solución. Los hay que no hablan, que no tienen esa posibilidad de comunicarse y acaban quitándose la vida. Si hay una palabra que caracteriza nuestro tiempo es la desesperanza. El miedo trae desesperanza. El miedo es cuando tú anticipas un futuro, miras el futuro y lo ves todo negro. Y te lo traes al presente. Y entonces te asustas. ¿Qué pasa cuando tú miras tu futuro y ves que no tienes futuro? Que pierdes lo que se llama el sentido de la vida. Pierdes las ganas de vivir. Y por eso la gente se quita la vida. Y es mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos. Yo he tenido la experiencia desgraciada de que 2 personas, una era un colaborador mío de mi despacho y otro era una compañera de trabajo de mi mujer, se quitaron la vida de la noche a la mañana por diferentes circunstancias. Y lo que dejan a su alrededor es una sensación de vacío, de dolor y de impotencia, ¿no? Te hubiera gustado poder ayudarlos, ¿no? Aunque a veces las personas no quieren recibir ayuda, ¿no? En mi experiencia, los miedos pueden ser de 2 tipos. Pueden ser objetivos y pueden ser subjetivos, ¿vale? Hay miedos que son reales y miedos que simplemente son fantasías que tenemos nosotros en la cabeza, pajaritos preñados que como decimos en mi tierra, que nos montamos, castillos que nos montamos, pero que son falsos, no son falsos, son falsos. ¿Qué es lo que pasa? Que para la persona que lo siente, son muy reales, súper reales. Hay circunstancias y momentos de la vida que pasan. Cuando estábamos en medio de la pandemia parecía que iba a durar siempre, para siempre. Y lo pasas mal. Hay situaciones de dolor, de sufrimiento, en los cuales lo pasamos mal. Pero cuando ya vas pasando los años te das cuenta de que todo pasa. Yo recuerdo en medio de la pandemia mi madre me decía, tú tranquilo que esto se soluciona, tú tranquilo que esto se soluciona. Haber vivido unas cuantas crisis familiares le daban la suficiente formación práctica para podérmelo decir, ¿no? Pero también hay situaciones que no cambian. Pensemos en los enfermos crónicos. Pensemos en las personas que pierden un trabajo con 50, 60 años y que ya saben que se van a ver abocadas a una situación a lo mejor de desempleo de larga duración o por siempre, ¿no? ¿Qué pasan con un inmigrante? Y aquí creo que hay muchos que no tienen papeles y que ve que la situación no cambia. Son situaciones complicadas. Y en las cuales dimitir no es fácil o renunciar no es fácil, las tienes que aprender a sobrellevar. De una situación de estas en la que
en la que estaba viviendo el personaje de nuestra historia, que es el paralítico de Betesda, ¿no? Era una situación, vamos a decirlo así, irreversible. Una situación en la cual él estaba estancado y no tenía posibilidades de salir de ella. No sé si podemos proyectar lo que os pedí. Vale. ¿Todos conocéis la historia del paralítico? ¿La conocéis? ¿De Betesda? ¿Alguien no la conoce? ¿La conocéis, no? Vale, es que así nos ahorramos leerla. ¿Vale? Realmente el texto del paralítico de Betesda se puede dividir en 4 partes. Yo lo he dividido en 3 por amor al tiempo, porque con 4 ya se me iba 1 hora y pico y me imagino que querréis comer. ¿Vale? Entonces, ponedlo otra vez, por favor. Se nos fue. Opa. Vale. Las 3 partes son estas. Dios acude, Dios sana y transforma, y Dios nos renueva completamente. El sufrimiento, como ya os he comentado, sea el tipo que sea, es un sufrimiento que es el dolor es algo sumamente personal. Os voy a poner un ejemplo. Dios no lo quiera. Si Gaby y yo tenemos cáncer, los dos vamos a sufrir de forma diferente. Lo vamos a sentir de forma diferente, el grado va a ser de forma diferente y lo vamos a afrontar de formas completamente diferentes. Imaginaos la situación en que 2 padres pierden a un hijo. Es el mismo dolor, los 2 han perdido al hijo. Sin embargo, los 2 van a sufrir de una forma totalmente diferente. El dolor tiene un efecto circular. Os explico. Empiezas a dar vueltas y vueltas alrededor de él. Tú cuando tienes un problema, y no estamos hablando de problemitas, estamos hablando de problemas gordos de la vida, empiezas a dar vueltas y vueltas. Y empiezas a pensar en ello. Y estás todo el día, al final, el dolor, la situación, se acaba convirtiendo en toda tu vida. Absolutamente toda tu vida. Puede ser que tengas otras historias alrededor, puede ser incluso que tengas familia, puede ser incluso que tengas otros problemas. Pero ese acaba convirtiéndose en algo central y repetitivo. De forma que ese dolor acaba aislándote de todos. En primer lugar, te aísla de Dios. En segundo lugar, te aísla del resto de tus circunstancias, del resto de las personas que están a tu alrededor. Y si no le pones coto, acaban dejándote completamente solo. La historia que nos cuenta el paralítico de Betesda es que Jesús acude a Jerusalén a una fiesta y dice que acude a un lugar que se llama comúnmente conocido como el estanque de Betesda, porque decía que allí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y me gusta mucho la palabra que utiliza el texto porque dice yacían, es decir, estaban literalmente tirados ahí. Ya sabéis lo que significa, ¿no? Es como estar acostado en un lugar, ¿no? Incluso había personas que podían caminar, porque estaban ciegos, pero podían caminar, sin embargo estaban allí estancados, paralizados. Yo he tenido el privilegio de estar en algunas de las ciudades más grandes del mundo. He estado en Nueva York, he estado en Los Ángeles, he estado en París, en Londres, he estado en Buenos Aires, en muchas ciudades. Gracias a Dios he podido viajar, muchas veces por temas de ministerio, otras veces por temas profesionales y alguna vez por turismo. Y en todas y cada una de las grandes ciudades siempre me he encontrado lo mismo. Personas literalmente tiradas en la calle. Hace apenas 20 días estuve con mi hijo en Nueva York, visitándolo porque lo llevaba a Estados Unidos a estudiar. Y fuimos a Times Square, no sé si lo conocéis, ese sitio de las grandes pantallas que aparece siempre en todas las películas, ¿vale? Donde el famoso beso después de la Segunda Guerra Mundial y tal, donde celebran el fin de año, todos los años. Y miren,
Lo que más me impresionó de ese sitio, ¿saben cuál fue? Ver a la gente. O sea, no había ni un solo asiento donde te pudieras sentar. ¿Sabéis por qué? Porque estaba la gente colocada, literalmente colocados, botados, con la mente absolutamente catatónica. Estaban allí totalmente, como el texto nos diría que estarían yaciendo, paralizados. Y Jesús nos dice que acude a un lugar donde había una multitud de personas que estaban yaciendo. Literalmente lo que nos viene a decir es que para esas personas el tiempo se había estancado en aquel lugar. Pero para una en especial, hacía mucho tiempo que se había estancado. Dice que le dicen a Jesús que esa persona llevaba allí 38 años. Bueno, no sabemos si había estado ahí 38 años, pero sí que llevaba 38 años paralítico. Es una de esas situaciones que os cuento que es irreversible. Una de esas situaciones que parece que no van a cambiar. Esas situaciones en las cuales te pones enfermo y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, luego pasa un año, y luego pasa otro año, y luego pasan 5, y luego pasan 10, y luego pasan 20. Y llega un momento que te parece que esa situación no ha cambiado nunca. Y para ese hombre era así, real, como la vida misma. 38 años. Yo no sé si somos conscientes de lo que realmente significa la condición de ese hombre. Para que una persona, cuando quedaba paralítica en tiempos de Jesús, en primer lugar, eso significaba que habías perdido la salud. Yo tengo el privilegio de haber compartido mi vida con una persona y comparto mi vida todavía, tengo un primo que es cuadraplégico, o sea, parapléjico, perdón, nació sin poder mover los pies. Mi primo Tino, desde que yo lo conozco, ha vivido con problemas de salud. Cuando tú estás parapléjico, tú no sientes tus pies, como no los sientes, tú los mueves, tiendes a quedarte quieto. ¿Sabes lo que pasa cuando te quedas quieto? Se generan úlceras, pero cuando te digo úlceras, son úlceras gigantescas, ¿vale? Lo que se llaman escaras. Luego eso te genera, como no te mueves, te genera problemas en los riñones, generan problemas de pérdida de masa muscular, y cuando ya te abandonas, pues prácticamente es que vives esperando morirte, básicamente, ¿no? Una persona que perdía la salud en tiempos de Jesús no solamente perdía la salud, sino perdía que además la capacidad de trabajar. Tened en cuenta que nosotros ahora normalmente trabajamos a mes vencido, es decir, trabajamos durante el mes y al mes nos pagan lo que hemos trabajado durante el mes. En la época de Jesús no era así. En la época de Jesús la gente trabajaba y al día le daban el dinero y cuando se iban y pagaban y cubrían sus gastos. Esa persona vivía en la indigencia, en la miseria. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre pobreza y miseria? ¿Alguna vez lo habéis pensado? Hay una gran diferencia. Los pobres siempre tienen algo. La gente que vive en la miseria no tiene absolutamente nada. Yo he estado en lugares donde realmente hay miseria. Yo estuve en Haití y Haití es un país de miseria. Estuve en Ciudad del Cabo y he visto sitios de miseria. He estado en Argentina, en medio de una gran ciudad, un país rico, con las mayores reservas de cereal del mundo, juntamente con Ucrania y Brasil, y ver literalmente gente viviendo literalmente en la basura. Una de las características de la miseria es que la gente vive en medio de la mierda. Perdóname la expresión. Se abandona. Pues las personas cuando viven en la indigencia acaban viviendo entre la mierda, entre la mugre, dejan de bañarse, ni de lavarse, se autoabandonan. Y ese hombre probablemente había llegado a esa condición. Otra de las características y de lo que le estaba pasando a ese hombre es que había perdido las relaciones.
Las situaciones de sufrimiento extremo lo que provocan es que te agrían el carácter. O sea, pierdes la alegría de vivir. Y cuando se te agría el carácter, no hay quien te aguante. Hay gente que te aguanta por compasión una temporada, pero al final ya nadie está contigo. Fijémonos en la respuesta que le da este hombre a Jesús. ¿Qué respuesta le dice? Señor, estoy solo. Las personas indigentes, la mayoría, aunque incluso cuando estén con varias personas, se encuentran solos. Esta semana recibí una carta de oración de un movimiento en el cual yo estoy vinculado, que se llama Europartner, que decía que la mayor preocupación en nuestras ciudades contemporáneas no es ni el trabajo, ni la pérdida de poder adquisitivo, ni la inflación, nada. ¿Sabes cuál es el principal problema que la gente entiende que es su problema? La soledad. Por mucho Tinder, por mucho Facebook y por mucho Instagram, la gente se siente sola. Pero cuando la gente sufre, se queda más sola, porque se les agría el carácter. Otro efecto de estar solo y de estar paralizado, de estar estancado en un sitio, es que llega un momento que pierdes la esperanza. Pierdes las ganas de vivir, pierdes propósito en la vida. ¿Por qué? Porque no hay futuro. Porque la perspectiva es un día más viviendo en esa situación. Y de la desesperanza es muy fácil caer en la amargura. Y la amargura es pecado. La amargura nos enseña de Efesios que es pecado. Cuando tú dejas que en tu corazón enraice la amargura, es porque realmente ya no queda nada, ¿no? O sea, ya ves dolor, no hay esperanza, no hay confianza en el futuro, no hay confianza en los demás. Ya empieza el problema de que te sientes una víctima, es que estoy solo, es que nadie me quiere, es que Dios me hizo esto, es que ya para Dios no soy nadie, Dios no existe. Y entonces te vuelves una persona frustrada y amargada. Y la amargura es pecado. ¿Cuál es la respuesta que le da este hombre a Jesús? Dice, entre tanto que alguien va, o sea, de repente mueven el agua, pero yo no tengo a nadie, entonces, entre tanto que yo voy, alguien va antes que yo, ¿no? Estaba profundamente amargado, ¿no? Digamos que este hombre tenía el pack completo, ¿no? del sufrimiento, ¿no? Había perdido la salud, ya no podía trabajar, ya no tenía a nadie, estaba desesperanzado y estaba amargado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que si nos ponemos y somos honestos, en cualquiera de estos puntos nos podemos sentir reflejados. Porque ¿quién de nosotros no tiene problemas de salud en algún momento? ¿Quién de nosotros no nos sentimos útil en algún momento de la vida? Porque hemos perdido trabajo o porque no nos sentimos valorados. ¿Quién de nosotros no tiene problemas de relaciones? De pareja, con los padres, con los amigos, con los compañeros de trabajo. ¿Cuántos miramos realmente al futuro con esperanza? Con esperanza de verdad, sin ningún tipo de miedo. Todos nos podemos sentir tocados por algún punto de esto, porque es que este hombre, en el fondo, no era un símbolo de la condición humana, de cómo nos encontramos cada uno de nosotros. Pero, ¿sabéis lo más importante? No es cómo estamos, sino que Jesús lo sabe. Lo más importante es que Jesús sabía cómo estaba ese hombre incluso antes de que nadie se lo dijera. Y Jesús no solamente lo sabe, sino que acude. Dios acude a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque somos valiosos, porque somos importantes para Él.
¿Y sabéis cuál es la pregunta que siempre hace Jesús cuando nos ve en una situación así? ¿Quieres ser sano? La vuelvo a repetir. ¿Queremos ser sanos? Lo voy a poner de otra forma. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivir una vida abundante? ¿Quieres tener una buena vida? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres que tu problema sea solucionado? Sí se puede solucionar. En el fondo es lo que está preguntando Jesús, ¿no? Vamos a ir a la segunda parte, de Dios sana y transforma. Una de las cosas que destaca Jesús, he estado leyendo últimamente los evangelios. Yo lo estoy leyendo en inglés. Gaby la está leyendo en la Nueva Versión Internacional. Yo la estoy leyendo en la misma, pero en inglés. Y ahora estoy con el Evangelio de Marcos. ¿Sabéis? 3 cosas que hace Jesús de forma... es continuo. O sea, tú te lo vas leyendo, yo os invito a que lo leáis. Y Jesús hace 3 cosas. Jesús sana a las multitudes. Jesús predica el Evangelio y Jesús echa fuera demonios. Las 3 cosas que hace. Tú lo lees y está haciendo las 3 cosas constantemente. Realmente es sana, echa demonios y predica el Evangelio. Sana, echa demonios y predica el Evangelio. Vivimos en una sociedad post-cristiana que no cree en los milagros. Y yo conozco hermanos que no creen en los milagros. A mí siempre me choca. La semana pasada estuve en Estados Unidos predicando el Evangelio. Prediqué este mismo mensaje. Dije esto mismo que estoy diciendo. Cuando acabé el culto, me llega una mujer de aproximadamente unos 35 o 40 años con lágrimas en los ojos y me dice, yo soy uno de estos milagros. Me quedé así. Cuando yo era una niña, tenía los pies, ¿sabéis cómo la película Forrest Gump? Con los gestos, con las piernas totalmente torcidas. Y si mi madre no era creyente, me llevó a un culto. Y cuando estaba en el medio del culto, a mí me dio por ir para adelante. Y la persona que estaba predicando dijo, ¿quieres ser sana? Sí. Que sea sana en el nombre de Jesús. Y mis pies se pusieron como mantequillas, ¡pum! Y se afirmaron. Me habían dicho que no podría caminar, que no podría bailar, que no me podría poner unos tacones, y mírame cómo estoy ahora. ¿Sabes? Quien me dijo esto no había tenido una vida fácil. Posteriormente me enteré de que esa mujer estaba en un programa de protección contra el maltrato. Es decir, estaba escondida en una casa en otro estado con sus hijos para que su marido no la matara. ¿Sabes por qué Dios hizo el milagro, no? Para recordarle a esa mujer de que la amaba. Dios sana. Y aunque vivimos en un mundo que dice que Dios no sana, Dios sana. Dios está sanando alrededor del mundo. Dios baja a la India donde no hay médicos y donde la gente va le traen a alguien y le dice, mira, es que mi hijo se acaba de caer de un andamio, lo he llevado al templo hinduista, me ha dicho que no puedo hacer nada, lo llevamos a la madrasa y me han dicho que ellos no pueden hacer nada, que es la voluntad de Alá. Os lo traemos a vosotros porque vosotros decís que Dios hace milagros. Y esto es una historia verídica. Y los chavales que acababan de salir del seminario y que lo único que querían era, que no habían visto un milagro de Dios en su vida, se pusieron a orar por el hombre y me dicen, no podemos hacer otra cosa, vamos a orar. Y de repente el hombre se puso de pie, caminando. Porque Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Dios sana. ¿Qué preguntitas hace Jesús, verdad? Imaginaos en la situación de ese hombre. Hacer un ejercicio, ¿no? Que lleváis 38 años en el sitio y viene un tipo y te dice, oye, ¿quieres ser sano? ¿Qué le hubieras respondido?
a uno lo hubiera mandado a freír gárgaras. Pero no. Ese hombre dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Su respuesta, evidentemente, lo que nos dice es que él anhelaba ser sanado, pero que vivía en amargura. Sin embargo, Jesús no cuestiona ni una sola palabra que sale de la boca de ese hombre. Ni una. ¿Por qué? Nos hemos preguntado por qué ante una respuesta que podría ser impertinente, aún así Jesús lo sana. Porque Jesús sabe cómo estamos. Y a veces lo que quiere es simple y llanamente que le digamos cómo estamos. Que le digamos cuán amargados estamos, cuán miedosos estamos, cuán hechos polvos que estamos. Que le contemos realmente los pecados que hay en nuestra vida. Porque lo que Dios quiere es nuestra sinceridad. Aunque sea una sinceridad brutalmente honesta. ¿Cuál fue la respuesta del padre endemoniado? ¿La recordáis? Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. A veces pensamos que hay una forma correcta de dirigirnos a Dios. Y eso no es cierto. Hay un corazón correcto. Que es un corazón que se abre. Desde el punto de partida en el que estemos. Por muy doloroso, sufrido e incluso pecaminoso que esté. Ese es el punto correcto. El que se abre, no el que se cierra. El que es capaz de decir, tengo miedo. El que es capaz de decir, tengo dudas. El que es capaz de decir, llevo 38 años aquí botado. ¿Qué me estás contando? Estoy solo. Nadie me ha ayudado, ni nadie me va a ayudar. Y la respuesta de Jesús, parece que Jesús era lo que estaba esperando. Porque su respuesta, ¿cuál fue? Levántate, toma tu lecho y anda. Para mí estas palabras son brutales. Levántate, toma tu lecho y anda. Nada más. Y además Jesús hace, levántate, toma tu lecho, anda, el hombre se sana y Jesús se va. No espera nada de ese hombre. Jesús está yendo mucho más allá de sanar su cuerpo, de cambiar sus circunstancias y su vida entera. Jesús está rompiendo el círculo de la miseria y de la parálisis física, mental y espiritual y relacional que está viviendo ese hombre. Hay una transformación absoluta, completa. Cuando Jesús le dice, levántate, lo está levantando de su problema físico, pero también de su problema mental. Uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas que tienen, por ejemplo, los indigentes o los drogadictos, es que se enganchan a la condición, a la situación. Pero no solamente le pasan a eso. O yo voy a poner mi ejemplo particular. Yo soy empresario, ¿vale? Y me ha ido mal. Ha habido épocas en las que me ha ido bien, pero ha habido muchas más épocas en las que me ha ido mal. ¿Qué es lo que pasa? Que te acostumbras a vivir con miedo. Miedo a que te vayan a ir mal las cosas, miedo a que te vayas que no te va a entrar el trabajo suficiente, que no vas a poder pagar, que te vas a arruinar. Esas son realidades que vivimos todos los empresarios de este país. O sea, no solamente, y sobre todo cuanto más pequeño eres. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso cuando te van bien las cosas, ¿sabéis lo que viene a la mente? El miedo. Nosotros, de enero a marzo de este año, nos fue muy mal. Perdimos 60.000 euros. Yo ya estaba pensando, empezando ya el número para ver cuándo cerraba la empresa. A partir de abril nos empezó a entrar trabajo como hacía 3 años que no nos entraba trabajo. Este mes de agosto, que he estado de vacaciones en Estados Unidos, llevé a mi hijo, me llama
y me dicen, no, es que no hemos facturado esto, no hemos facturado lo otro, hemos tenido problemas para pagar esto, hemos tenido problemas para pagar lo otro, ¿sabéis lo primero que vino a mi mente? El miedo. Y sin embargo tengo trabajo hasta noviembre. Y mucho trabajo. Pero me vino el miedo. ¿Por qué? Porque nos anclamos a la situación. Sin embargo, Jesús lo que dice, levántate, toma tu camilla, es decir, coge esta camilla y vete. ¿Por qué? La palabra que se llama es desarraigar, sacarlo de esa situación. Así es igual en todas las áreas de nuestra vida que nos producen parálisis. Toda aquella situación que te produce una parálisis en tu vida, una situación en tu vida mala, tienes que desarraigarte de ella, tienes que salir de ella. Más tienes que tomar la decisión constante de salir de ella, porque eso es lo que Jesús quiere. Ahí lo que está es quitándolo emocionalmente de ese sitio, para que su mente no vuelva al lugar. Y cuando le dice anda o camina, ¿sabéis lo que le está dando? Le está dando una nueva vida. Una vida de oportunidades. Una vida con ¿qué? Con futuro. Ahora bien, nosotros podemos decir, wow, porque es wow, ¿no? Es increíble, es una super sanación. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que no estamos acostumbrados a verla. Si nosotros la viéramos, si tuviéramos la suficiente fe o el Señor hiciera milagros delante de nosotros, diríamos, wow. Pero constantemente hay personas a nuestro alrededor que están saliendo de situaciones complicadas. ¿Qué es lo que pasa? Que como no estamos receptivos, como no escuchamos los testimonios de los otros, no vemos que Dios está haciendo este tipo de milagros hoy en día. Como está sacando... Miren, nosotros en la iglesia nuestra, que yo voy a la iglesia internacional, el Señor está haciendo muchos milagros en cuanto a cambios de vida de personas. Y hemos tenido muchos bautizos los 2 últimos años, casi los 3 últimos años. ¿Sabéis? La mayoría de las veces, cuando las personas dan testimonio, ¿sabéis de lo que hablan? Yo me iba a quitar la vida. La mayoría. ¿Es un milagro o no es un milagro? Que una persona que se quiere quitar la vida, ahora tú lo ves con una sonrisa de lado a lado, trayendo a los amigos, disfrutando, teniendo, incluso casándose, teniendo futuro. Eso es un milagro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vemos esa situación, pero lo que ve Jesús va mucho más allá. Cuando Jesús ve el paralítico, ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Mucho más allá. Ve lo que debería ser. Ve el diseño que Dios tenía en su mente para nosotros, para nuestra vida. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Nosotros vemos nuestra realidad, pero Dios ve todo nuestro potencial. Conocéis la historia del Génesis, ¿verdad? De cuando Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto? Dice que Dios los crea ¿a qué? A su imagen y semejanza. Pero luego ¿qué les dice? Cultivad el huerto, ¿verdad? Luego ¿qué le dice? Creced y multiplicaos. ¿Y qué más? Gobernad. Vale. ¿Cuál es la última imagen que aparece en la Biblia? Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, pensamos en el cielo, ¿qué pensamos? En un huerto. Pensad. En una ciudad. ¿Pero había una ciudad en el Edén? ¿No es verdad? Sin embargo, la ciudad es lo que tenía Dios planeado. Vale. ¿Qué es lo que nos dice el relato de Génesis? ¿Cómo estaba el mundo cuando Dios lo creó? Al principio estaba un caos, pero después del caos
Dios lo ordena, crea, pum, 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 da orden y crea un mundo. Pero ¿cómo crea ese mundo? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cuál es la palabra que utiliza la Biblia? Bueno, pero también dice que es salvaje. En la versión en inglés dice wilderness, es decir, salvaje. Es decir, Dios crea, os lo voy a resumir, cuando Dios crea al ser humano, Dios lo crea a imagen y semejanza de Dios, es decir, con la capacidad de ¿qué? De crear belleza, de repetir las cosas que Él ha hecho, de recrear lo que Dios ha hecho. Cada vez que veamos una pintura, una escultura, cada vez que vemos un edificio bonito, cada vez que escuchamos música, lo que estamos haciendo es viendo la imagen de Dios en nosotros, que se canaliza y se refleja. Cada vez que ayudamos a otra persona, estamos transmitiendo la capacidad de sanar que tiene Dios hacia esa persona, hasta simplemente con un abrazo o con una buena palabra. Os lo resumo, porque si no podemos pegarnos aquí un mogollón de tiempo. Lo que hace, cuando Dios nos crea de una forma especial, con un propósito. El propósito que Dios tenía en mente es que todos y cada uno de los seres humanos que Él ha creado lo ayudaran a Él a crear una ciudad futura, un reino futuro. Y todos y cada uno de nosotros tenemos unas capacidades únicas y especiales para ello. Únicas y especiales para ello. Especialmente diseñadas y escogidas por Dios para ello. Pero es que además, Dios nos ha creado para trabajar con Él. Pero además para trabajar con Él en su presencia. Las tres palabras que se utilizan en la Biblia para trabajar en Génesis, ¿sabes qué significan? Adoración. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que todo lo que hacemos, ya sea palabra o de hecho, hacerlo todo, ¿cómo? Como para el Señor. Pero luego nos dice, a continuación dice, y todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de Jesús. Es decir, que lo que Dios nos ha creado de una forma especial y única para trabajar con Él en su nombre, en su presencia, para transformar el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Pensa, si eso es para lo que Dios nos crea y estamos estancados, paralizados por cualquier situación en nuestra vida que nos impide hacer eso, hay una diferencia muy grande entre lo que Dios tenía en mente y nuestra situación real. Por eso vemos que cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, lo que está diciéndole es, vuelve a la senda de lo que yo tenía diseñado para ti. A ser un hombre y una mujer plena. Y eso es una pasada. Cuando entendemos esto, nuestra vida se cambia, se transforma. Ya no servimos porque tengo que servir, no. Yo sirvo porque trabajo con Dios en la creación de un reino. ¿Sabéis la diferencia entre ese que llegó y se encontró dos hombres picando piedras? Y uno le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, yo picando piedras. Y el otro que le dice, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy construyendo una catedral. Y estaban los dos picando piedras. Cuando nos damos cuenta que todo lo que hacemos en nuestra vida está para la gloria de Dios, todo cambia. Ya no es lo que hago el fin de semana, ya no es lo que hago para Dios cuando hago una cosa. No, es todo lo que yo hago en mi vida diaria, todo, absolutamente todo, es para la gloria de Dios. Dice que después de esto, Jesús se lo encuentra en el templo y le dice, mira, has sido sanado, vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. En la sociedad que nosotros vivimos,
pensamos que el sufrimiento es lo peor que nos puede pasar en la vida. De hecho, evitamos el sufrimiento a toda costa. ¿Por qué os creéis que ahí está el aborto? Porque no queremos que la madre sufra. Luego nos dicen que también es para que el bebé no sufra. Yo recuerdo cuando nos dijeron que nuestro hijo podía tener síndrome de Down. Porque hicieron la típica prueba esta que al final ni síndrome de Down ni nada. Nosotros dijimos, tenga lo que tenga, lo vamos a tener. O sea, nos da igual cómo venga. Pero la gente van y lo aborta. ¿Por qué no quieren sufrir? ¿Por qué creéis que se instaura la eutanasia? Porque no queremos que la gente sufra. Pero el sufrimiento no es el mayor problema del ser humano. El mayor problema del ser humano es el pecado. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Mira, has sido sanado completamente, incluso has sido perdonado. O sea, vete y no peques más. Porque el pecado provoca separación con Dios. El pecado es esto, precisamente, que genera la diferencia, esta que acabamos de ver, de lo que debería ser, pero lo que somos realmente. El pecado es lo que hace que tengamos miedo. El pecado es lo que hace que estemos paralizados. Y si no le ponemos remedio, el pecado hace el que tengamos una vida que no es vida. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Y la vida abundante es precisamente eso de lo que nos habla Jesús en este texto, en levantarnos, tomar nuestra camilla y andar. La vida abundante es una vida sobre todo de ¿qué? De libertad, de segundas oportunidades. Es una vida sin pecado, es una vida en la que nosotros decimos, Dios nos ha perdonado y que vamos y sabemos que yo le pido perdón y yo sé que ya Dios me ha perdonado. Porque Dios nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros cuando Él muere en la cruz. Así que la última pregunta que os voy a hacer, y ya con eso cierro. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres vivir una vida abundante? ¿Qué clase de vida quieres vivir? ¿Quieres que tu vida cambie por completo? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Venid a mí, los que estáis. No te oigo. Cargados y cansados, porque yo os haré descansar. ¿Cuál es el síntoma de nuestro tiempo? Además del miedo, el cansancio. ¿Sabéis por qué? Porque el miedo provoca cansancio siempre. El miedo a que no vamos a tener recursos suficientes hace que trabajemos un montón. El miedo a que tanto tengo, tanto vale, hace que trabajes para acumular más cosas. El miedo hace que afecte incluso tus relaciones. Es que no me van a querer suficiente, entonces me paso el día en el gimnasio y estoy súper cacha, o voy y me hago 20 operaciones de estética. Miedo. Y el miedo produce cansancio. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, porque ligera es mi carga. La carga que nos pone Jesús es ligera. ¿Por qué? Porque Jesús lo que nos da es libertad. ¿Quieres ser sano? Bien. Vamos a poner unas preguntas de reflexión. Me gustaría que reflexionáramos un momento en ellas, tuviéramos un par de minutos en silencio. Y luego va a haber un desafío para la semana que os animo a seguir. ¿Vale? Señor guarda.